Hola, bendiciones. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Jesús. Tenía muchos meses, tal vez años, que no salía en vivo por Facebook. Por muchas razones que hoy no tengo el tiempo para explicarlo. Una de ellas, por tener tantas cosas que hacer. Pero bueno, hoy me animé a salir un poquito por Facebook después de muchos meses, tal vez años, sin salir en vivo y compartir por esta plataforma. Pero bueno, aquí estamos esta noche. Solo quiero compartir unos 10 minutos con ustedes, no más de ahí, porque sé que es un poco tarde para muchas personas. Bueno, aquí son las 11:41, en el Caribe son las 12:41 y sé que hay mucha gente ya durmiendo, que posiblemente vean mañana esta transmisión. Quiero compartir algo muy breve, leerle la palabra de Dios, pero primeramente desearle una buena noche y que puedan dormir en el descanso del Señor, teniendo el conocimiento de que estamos bajo el la protección divina, bajo la protección del Dios Todopoderoso. Como dice el salmista, en paz me acosté, así dormí, porque solo tú, oh Dios, me sustentaba. Bien, quiero leerle una porción de las Escrituras. ¿Por qué muchas personas oran y no tiene efectividad o no tiene resultado en la oración? ¿Por qué? Yo pensaba sobre un pensamiento que orar no es pedir solamente y luego esperar. Orar no es pedir y luego esperar. No. Orar es esperar y luego pedir. Tanto una como la otra son necesarias. Es necesario orar y es necesario pedir, pero y esperar. Pero para mí, esperar y luego orar será más efectivo que orar y luego esperar en Dios. Cuando hablo de esperar, no estoy hablando de esperar días, meses o años. No, estoy hablando de aprender a ir a la presencia de Dios y esperar en silencio a ser tocado por Dios y a ser inspirado por Dios para orar de acuerdo a la inspiración espiritual o de acuerdo a lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muchas personas cuando entran a la oración, entran pidiendo, clamando, y eso es bien, eso es bueno, pero sería más efectivo entrar en adoración y mantenerse en silencio hasta que tu espíritu sea avivado y luego pueda orar con efectividad. En el Salmo 88 dice, avívame e invocaré tu nombre. Avívanos e invocaremos tu nombre. O avívame o revíveme e invocaré tu nombre. Muchas veces queremos invocar a Dios sin antes ser avivado por Dios. Dios no prestará su oído a una oración que no nace del corazón de Él mismo, es decir, la voluntad de Dios. Muchas personas oran desconociendo la voluntad de Dios para su vida. Oran por cosas que no están dentro de los planes de Dios. Y esas son oraciones que no tienen mucho funcionamiento, ni es muy efectiva, porque estamos orando de acuerdo a lo que creemos o pensamos que Dios quiere darnos. Cuando deberíamos, no sé si me entienden, de primero esperar en Dios, buscarle en adoración y luego esperar que Él ponga el querer y nos dé el poder de hacer. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, capítulo 4, perdón, versículo 3. Pedís y no recibí porque pedí mal,
Ve, piden y no reciben porque piden mal. No es que la oración no funcione, es que estamos orando oraciones fuera de la voluntad y el propósito de Dios. Pastor, ¿y cómo descubro cuál es la oración que Dios quiere que ore? El primer punto, el primer principio, la primera base es orar de acuerdo a las escrituras. Cuando tú lees la palabra de Dios y lees las escrituras, tú estás leyendo la inspiración del Espíritu Santo. Estás leyendo lo que Dios inspiró a hombres para que escribieran lo que era su voluntad. Así que, por ejemplo, amado, deseo que sea prosperado en todas las cosas. Esa es una oración que puedes hacer. Así que la base principal es conocer las escrituras y orar conforme a la palabra de Dios. Porque la Biblia, Dios es todo lo que dice la Biblia y Dios hace todo lo que dice la Biblia que él hace. Entonces la Biblia es nuestro manual principal. Orar conforme a las escrituras. Ahora, hay oraciones específicas por cosas específicas que no están en las escrituras, como por ejemplo, Señor, es tu voluntad que me mueva de este estado a otro estado. Ve, eso no está en la Biblia, pero es una oración que puedes hacer a Dios y Él tiene que revelarte sí o no. Entonces es importante cuando entramos a la presencia de Dios, aprender a esperar antes de clamar, aprender a esperar antes de pedir, aprender a esperar en su presencia antes de decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Por experiencia, después de tantos años, me he fijado que a veces oramos sin tener revelación sobre lo que estamos orando. Y lo que hacemos es que perdemos el tiempo. Y esas oraciones no son respondidas porque son oraciones que nacen del deseo, que nacen de la voluntad, que nacen de buenas intenciones. Pero el hecho de que sean buenas intenciones o que la oración tenga buenas intenciones no significa que Dios la va a responder. Dios responde a su voluntad. Dios no responde solo a la voluntad del hombre. Dios responde a su propia voluntad. Entonces en Santiago 4:3 dice, pedid y no reciben porque piden mal. Y dice, pedid y no recibe porque pedid mal, para gastar en vuestro deleite, os alma adúltera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, cuando nuestra oración está basada en nuestro interés personal, en nuestra propia inspiración y no en la del Espíritu Santo, no tendrá respuesta. Por eso mucha gente pasan horas orando y no tienen respuesta, porque su oración es para su deleite, es para cosas que quieren que Dios haga sin saber si es la voluntad de Dios, para gastar en vuestro deleite. Y es importante aprender a orar. Y una de las formas en la que aprende a orar, orar a través de las escrituras y aprender a orar en silencio, esperar en silencio para luego orar. Así que orar no es solo pedir y luego esperar. Orar es esperar para luego pedir. Cuando tú lees la historia de Josué, que le preguntaba a Dios el por qué habían sido derrotados delante de un pequeño ejército, la escritura dice que él esperó todo el día postrado hasta que Dios le habló. Es importante aprender a esperar en oración. El problema de hoy en día es que no hay tiempo para esperar. La gente no quiere tener tiempo para esperar en Dios y poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tú oras careciendo del conocimiento de la voluntad de Dios, tu oración no tiene fe. No tiene fe. Porque estás orando sin saber si es de Dios o no es de Dios. Y en esa incertidumbre no hay fe, lo que hay es duda. Hay un salmo que dice, en ti creyeron los que conocieron tu nombre. El conocimiento de Dios y de su voluntad
va a desarrollar confianza cuando ore y vas a orar con fe, porque conoce la voluntad de Dios antes de orar. Por eso es que cuando entra a la presencia de Dios y espera en el Espíritu Santo a ser avivado, a ser inspirado, a que Él comience a tratar a tu corazón y a comenzar a darte conocimiento de lo que Él quiere que ocurra, entonces tú ora de acuerdo a la voluntad de Dios. La gente se pregunta dónde estuvo el secreto del profeta Elías. Y muchas veces decimos que estuvo en la oración. Y en verdad es parte del secreto, pero no es todo el secreto. ¿Por qué? Porque la escritura habla y dice, Elías, hombre semejante a nosotros, con debilidad, oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, y volvió y oró fervientemente para que lloviera y oró. Las personas se detienen y dicen, oh, la clave es orar fervientemente. Y la clave no es orar fervientemente. La clave es orar de acuerdo a la voluntad fervientemente. Cuando tú lees todo el contexto de la historia de Elías, que hace referente al Nuevo Testamento, Santiago habla y Elías era hombre como nosotros, sujeto a pasiones como la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviera. Nos centramos y nos concentramos en que él oró fervientemente. Luego salimos corriendo a un monte, a un Beiman, a un lugar de oración y comenzamos a orar fervientemente porque lo que entendimos es que la clave por el cual Elías era poderoso y hizo que ya cayera agua fue porque oró fervientemente. Y la clave no fue que oró fervientemente, fue parte. La clave fue que él sabía cuál era la voluntad de Dios y luego oró sobre la voluntad de Dios, basado en la voluntad de Dios, fervientemente. Porque cuando primero Elías ora para que no llueva, la escritura dice que Dios le mostró que no iba a llover. Luego cuando ora para que llueva, dice la escritura en, creo que Primera de Reyes, que Dios le habla a Elías y le dice, sube y haré llover sobre la tierra. Sube y preséntate delante de acá y haré llover sobre la tierra. ¿Ve? Entonces él ora en aquel monte alrededor de 7 veces o persistió. Le dijo al siervo, ¿qué ve? No veo nada. Vuelve y sube 7 veces. Él oró fervientemente basado a lo que Dios le había dicho. No fue que él se inspiró a sí mismo. No fue que él determinó traer agua. No fue que él dijo, quiero que llueva y voy a orar para que llueva. No, es que Dios le dice, yo haré llover. Y sobre ese conocimiento de que Dios quería traer lluvia, entonces él ora conforme a lo que ya conoce que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que trae el resultado. Así que espero que hoy le haya respondido a muchas personas que se preguntan el por qué oro y no sucede nada. Si Elías oró fervientemente, ¿por qué yo oro fervientemente y no pasa? La diferencia de Elías es que él no solo oró fervientemente por orar, sino que él oró de acuerdo a lo que Dios le había revelado que iba a suceder. Nosotros tenemos una ventaja. ¿Cuál? La Biblia. En la Biblia está revelada la voluntad de Dios de lo que Dios quiere que ocurra. Dios quiere que las almas se salven. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ve? Dios quiere la sanidad y la liberación de la gente. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacer esas obras. Entonces la voluntad de Dios, que oremos para que toda obra maligna se deshaga en las personas. Ahora, es importante entender este principio. Si no, no tendrá respuesta. Porque podemos estar orando por cosas que queremos que no nos conviene. O podemos estar pidiéndole a Dios que nos lleve a una nueva etapa cuando aún no hemos sido procesados para mantenernos en esa nueva etapa. Hay muchas cosas que debemos aprender. Y el único que nos puede enseñar es la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Ve? Elías ora para que llueva, porque esta es la voluntad de Dios y persiste en ello.
Por eso dije que oración no es solo orar y después esperar. Oración es esperar para luego orar. Porque cuando dedica el tiempo a esperar en la presencia de Dios, será inspirado por el Espíritu Santo para luego orar lo que Dios quiere responder, lo que Dios quiere que ocurra en la tierra. Es verdad, Dios no hará nada en la tierra si no es respuesta a nuestra oración, pero no a la oración que hacemos para nuestro deleite, sino a la oración que es conforme a la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Si desconocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, nuestra casa, entonces nuestra oración no tendrá fe. Oraremos, pero no tendremos resultado. Como dice Santiago, pedid y no recibe porque pides mal, porque pide para vuestro deleite. Entonces, cuando yo pido para mi deleite, es porque no estoy pidiendo para el deleite de Dios, porque no conozco la voluntad de Dios. Así que la próxima vez que vayas a la presencia de Dios, es mejor orar 40 minutos, 30 minutos, con el conocimiento revelado por el Espíritu de lo que Dios quiere, que durar toda la noche orando por algo que no sabe si Dios quiere. Esa oración es una oración que no está basada en fe, sino en posible será de Dios, no será de Dios. Espero que esta noche hayan aprendido esta clave, este principio que me ha funcionado. Les cuento, por ejemplo, voy a una campaña o voy a una conferencia y voy a ministrar. Muchas veces, ¿qué hago? Espero. Espero de rodilla, espero en el suelo, espero tirado en el piso a boca arriba, me pongo a boca abajo, me arrodillo, me siento, adoro y ahí estoy en adoración. Porque orar también es esperar. Ahí estoy en adoración. Hasta que de pronto puedo comenzar mi oración orando por las cosas que la Biblia dice que ore, pero hay algo que se llama el rema, que es algo que viene en un tiempo determinado para una causa, algo que Dios quiere. Entonces, cuando espero, de pronto obtengo una visión, digámoslo así, o un sueño, o un éxtasis. Veo un paralítico, digámoslo en este caso, que se levanta delante de mí y camina. Así que cuando la visión termina, mi oración se dirige a eso. Señor, levanta a los paralíticos. Señor, crea el milagro en los huesos, en la columna. Ahora estoy orando basado a la visión. Basado a la visión. Me estoy moviendo de acuerdo a lo que Dios me acaba de revelar. Eso me pasó en Ecuador. Estaba orando de rodillas, adorando y esperando. Cuando de pronto yo vi que en el pequeño mueble de la habitación aparece una señora y le veo la blusa de colores y aparece sentada en una silla de ruedas y de pronto se para. Vuelvo despierto, vuelvo en sí y entendí. Así que comencé a orar por eso. Esa es una clave que te va a ayudar a tener efectividad. Avívame y luego invocaré tu nombre. Salmo 88. Avívame e invocaré tu nombre. Otro ejemplo que le quiero compartir y finalizar es el de Elías otra vez, pero ahora en el monte Carmelo, cuando él ora para que caiga fuego. La gente dice, wow, Elías oró y cayó fuego del cielo. Yo voy a orar y va a caer fuego. No, no lo haga porque vas a pasar vergüenza. Elías tuvo una anticipación dada por el Espíritu de lo que iba a acontecer. Así que Elías está orando basado a la anticipación o a la revelación que recibe de Dios. Y eso tú lo encuentras cuando dice que él prepara el holocausto y todo, mata el buey, los pedazos de carne, le echa todo el agua que le echa y dice, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, sea hoy notorio que tú eres Dios y que yo soy tu siervo. Y aquí está la clave, aquí está la clave.
y que por mandato tuyo he hecho esto. Ahí está el punto. Por mandato tuyo. Así que él ahora va a orar para que suceda lo que Dios lo mandó a hacer para que suceda. Por mandato tuyo he hecho esto. Caiga fuego, y cayó fuego. El fuego no cayó porque Elías lo pide. El fuego cayó porque Elías conoce la voluntad de Dios. Elías es enviado por Dios para hacer descender fuego. Dios está respaldando lo que él mismo reveló. Entonces hay muchos cristianos pentecostales o muchos, cualquier cristiano, de ninguna, no importa la denominación, que toman esto y no se detienen a mirar las palabras de Elías antes de orar para que caiga fuego. Por mandato tuyo he hecho esto. Y luego ora, caiga fuego. Y cayó fuego. Entonces la clave no está solo en que él pide fuego. La clave está en que él pide el fuego que Dios dijo que iba a caer. Y esa es clave para tener respuesta en la oración y caminar en lo sobrenatural. Pastor, ¿y qué hago entonces? ¿Cómo hago esto? Bueno, te acabo de decir, aprende a esperar en silencio. Cuando espera en silencio de tu labio, en adoración al Señor en tu espíritu, o también adorando con tus labios, pero allí esperando, llegará un momento donde serás avivada o avivado. Sentirá un impacto, algo se va a mover, vas a percibir una inspiración, un ánimo diferente, algo. Es ahí donde va a comenzar a ser revelado. La voluntad de Dios va a comenzar a orar según su voluntad. El problema es que a la carne no le gusta esperar. Porque la espera, Dios hace esperar la carne para adormecerla o que muera o que se adormezca. La carne no quiere esperar. La carne no le gusta esperar. Porque en el silencio la carne pierde fuerza. El Espíritu Santo me dijo esto. Yo no necesito tu fuerza para usarte. Yo necesito tu rendición. No necesito tu fuerza para usarte. Necesito tu rendición. Muchos cristianos quieren hacer lo que saben que es la voluntad de Dios, pero sin Dios. Quieren hacer las cosas sin tener la inspiración y la fuerza de Dios. Y le voy a dejar lo siguiente. Algunos usan la oración como amuleto. Piensan que si oran las cosas van a suceder. Y en parte sí, pero es la oración que Dios revela. Alguien acaba de escribir que no me escucho bien. Quiero que me confirmen si me escucho o no me escucho. Por favor. ¿Me escucho? Digan sí o no, por favor. Bendito sea Dios. Alguien diga sí, se escucha, pastor. Bueno, hay tanta gente escribiendo que creo que tengo que esperar 3 minutos que alguien diga sí, yo lo escucho. Bueno, voy a dar porque sí me están escuchando. Esta palabra que le voy a hablar es como un trabalengua. Y creo que solo la persona en una inspiración del Espíritu Santo van a entenderme. Bien, orando para no depender de la oración, no dejando de orar para depender de Dios. Le voy a dejar con eso. Medítenlo. Orando para no depender de la oración, no dejando de orar para depender de Dios. ¿Qué significa esto? Que la oración no es la que trae el poder. La oración libera el poder que ya está. Orando para no depender de la oración, no dejando de orar para depender de Dios. ¿Qué significa esto? No depender de la oración, sino depender de la oración para depender de Dios. Es un trabalengua un poco complicado.
El punto es depender de Dios en todas las cosas. Dios no necesita tu fuerza para usarte. Dios está esperando tu rendición. Y lo voy a explicar de esta forma. Muchas personas creen que si oran 4 horas al día, Dios va a hacer lo que ellos quieren. Y terminan dependiendo de la oración en vez de depender de Dios. Por eso hay muchas personas frustradas que oran y oran y oran y oran y hacen de la oración un amuleto, pero no dependen de Dios porque no esperan al Espíritu Santo que les revele la voluntad de Dios. La oración es sumamente importante y ustedes saben que he predicado muchas veces sobre la oración, sobre su importancia, y creo que si no ora, no depende de Dios. Pero no podemos descansar nuestra fe en la oración, sino en Dios. La fe no viene por orar. La fe viene por oír la palabra de Dios o el rema de Dios. La oración me ayuda a sensibilizar o la oración me ayuda a rendirme para depender de Dios. Cuando Dios quiere usarte o cuando Dios determinó que es el tiempo de usarte, Él te va a llevar a un punto donde no dependerá de ti que las cosas sucedan, sino de Dios. Es importante que entienda esto. Orando para no depender de la oración, no dejando de orar para depender de Dios. Esto lo recibí en mi corazón. No lo leí en un libro, lo recibí en mi corazón hace unos días. La connotación o lo que el Espíritu Santo me quiso dar a entender es que use la oración para depender de Dios y que no deje de orar para seguir dependiendo de Dios. Pero que no piense que porque oro 8 horas al día, tengo a Dios tomado de las manos para que haga lo que yo quiero. No, la oración no es para decirle a Dios que haga lo que yo quiero. La oración es para que Dios me revele lo que Él quiere que yo haga. Guarda esto en tu corazón. Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Me siento contento. Sé que está muy tarde, pero sorprendentemente ver casi 2.400 personas conectadas es emocionante, es una alegría, es un gozo, y más a esta hora. Y después de casi años que no salía por Facebook. Pero pienso que los próximos días voy a salir más a menudo para compartir con ese hermoso público o esos hermosos siervos de Dios que siempre están pendientes de nuestra publicación. Guarden este video, lo vamos a subir, lo vamos a dejar ahí y que sea de bendición para ti lo que hoy aprendiste. No recibiste porque pides mal, porque pide para vuestro deleite. No se olviden, la oración no es solo la clave. Oír qué dice Dios y luego orar en lo que Dios dijo es la clave. Le cuento esto. Años atrás yo estuve en un lugar de Colombia, que por cierto voy para esa región de apartado, turbo, por la gracia del Señor Jesucristo, con un sinnúmero de hombres y mujeres de Dios. Y le cuento algo. Hace más de 20 años, era un mes de diciembre, estábamos predicando en todas partes. Y una noche mientras estoy en el hotel, de rodilla, esperando, adorando, orando y esperando, en un éxtasis se me presenta un personaje, era un ángel, y me dice, vengo de parte de Jehová, de Yahweh, para decirte que mañana viene una mujer llamada María. Ella tiene un cáncer terminal. Y me dijo, nadie lo sabe, ni su familia. Y me dijo esto, ella no es cristiana, pero el Padre le ha concedido la sanidad para su salvación. Qué impresionante. Yo vine en sí, anoté lo que se me dijo. Me acuerdo como hoy que se lo dije al pastor Carlos Gil, lo llamé esa madrugada, eran las 3 de la mañana, mira, y le comento.
para tenerlo de testigo. Señores, fue impresionante. Cuando llegué a ese lugar, cerca de Turbo, para donde voy a estar, llamé a la mujer con el nombre que me dio el ángel. Le dije a la mujer lo que tenía. Le dije, wow, Dios es glorioso. Y cuando le iba a poner las manos, esa mujer cayó como un rayo al piso. Se levantó, se convirtió a Cristo y fue sanada totalmente de cáncer. Mi oración fue respondida, no porque lloré, sino porque yo fui percibido por Dios para orar por algo que Él quería que ocurriera. Así que guarden esto en tu corazón, que la palabra de Dios abunde en vosotros, dice el apóstol Pablo, que abunde en vosotros la palabra de Cristo. Dios le bendiga y le guarde a todos. Muchas gracias. Que duerman en el Señor, con el Señor. Bendiciones.